mis padres ya no estaban, para empezar, habían fallecido una semana antes, aunque obviamente estaba triste, no fue el golpe aplastante que podría haber sido. Era hijo único y nuestra relación era distante emocionalmente, aunque no físicamente. Ambos eran académicos, mis padres eran amables, frugales, atentos, ferozmente inteligentes y completamente desapegados emocionalmente. Como único heredero, heredé todo lo que habían logrado, tenían una vida bastante cómoda, lo que significaba que el total de sus activos financieros era justo lo suficiente para pagar el impuesto de sucesiones de su casa, y me mudé allí. Estaba vaciando muchas de sus pertenencias antiguas cuando comencé a revisar una colección de libros en la habitación de huéspedes, que había sido mi cuarto cuando era niño, hace 18 años. Un libro llamó mi atención. Mientras que la mayoría de ellos irían a la biblioteca, a la tienda de segunda mano o a la basura, pensé que este podría valer algo, si no por nada más que por el hecho de que parecía tener al menos 100 años. Lo abrí en una página al azar y hojeé las palabras. «Estás leyendo esto, Peter, y claramente estamos muertos». Cerré el libro rápidamente y miré alrededor de la habitación, tan silenciosa como un ratón. ¿Qué probabilidades había de que mi nombre apareciera en esa página al azar en la casa de mis padres, justo después de que ellos murieran? No había marcado la página, así que no podía encontrar el contexto. Para ser honesto, no quería hacerlo. Abrí el libro de nuevo, al azar, a elección de la suerte. «Debes calmarte, Peter, hay un demonio en la habitación». «No». Cerré el libro, lo dejé sobre la cama y me dirigí hacia la puerta. Por supuesto, estaba cerrada, a pesar de no tener cerradura, como descubrí con gran frustración en mis años adolescentes. Había heredado la lógica de mis padres, y lo suficiente de su desapego emocional como para saber lo que debía hacer. Crucé la habitación y volví a abrir el libro. «Peter, no hay mucho tiempo». Está intentando cruzar, probablemente debajo de la cama. Miré instintivamente hacia abajo y no vi nada fuera de lo normal. Espera, había una delgada pluma de humo, apenas perceptible. «Oh, rojo, Peter, rojo. Debes evitar que entre». Sé que la parte lógica de ti quiere una explicación, pero esa misma parte lógica debe estar diciéndote ahora que la explicación tiene que esperar. Ahora es el momento de actuar. Maldita sea, me conocían tan bien. Ignoré la creciente nube de humo y leí con furia hacia adelante. En el armario, al otro lado de la habitación, encontrarás un reloj de bolsillo, un rosario y un pequeño frasco de salmorton. Recógelos ahora. Crucé la habitación hacia mi vieja cómoda y la abrí. Revolví algunas cosas al azar. ¿Por qué mis padres tenían un cráneo de ave? Hasta que encontré el reloj de bolsillo de plata y la sal, pero no el rosario. Leí más. En el cajón de los calcetines, cerca del fondo, donde solías esconder tus revistas. Claramente, esta era mi madre escribiendo, y habría algunos problemas serios de terapia que abordar más tarde. Abrí el cajón, al fondo, encontré un rosario de ónix. El humo comenzaba a asfixiarme ahora y las llamas comenzaban a saltar desde debajo de la cama. Haz un círculo de sal alrededor de la cama, hijo, y hazlo ahora. Así que mi padre había tomado la pluma. De verdad quería sentarme y examinar más de este libro, pero las palabras no se materializaban a medida que las leía, parecían estar escritas con tinta descolorida, marcando que habían estado allí desde siempre. ¿Qué más decía? No había tiempo para preguntas. Hice el círculo de sal. Al principio me sentí como un idiota porque no vi nada suceder, luego me di cuenta de que el humo que se alzaba hacia arriba estaba confinado en una elipse alrededor de mi cama. Las únicas plumas que seguían rondando la habitación eran las que ya estaban antes de que hiciera el círculo de sal. Es hora de volver al libro. Debes mantener al demonio a raya, Peter. Detén el reloj y sosténlo en tu mano izquierda. Miré el reloj de bolsillo. Parecía tener 100 años, era plateado y tenía una corona única en la parte superior. Lo saqué, el tic-tac se detuvo. Lo sostuve en mi mano izquierda. Ahora, sostén el rosario con la mano derecha. Claramente, mi padre volvía a escribir, él era el único que me llamaba hijo y tenía una habilidad especial para hacerme sentir incómodo. No mostró ninguna realización ni preocupación por lo que estaba haciendo. ¿Cómo se suponía que iba a sostener un libro, un rosario y un reloj con 2 manos?
sostuve torpemente el libro con la mano del reloj, ignorando el sonido de gruñidos que comenzaba a emerger de debajo de mi cama de la infancia. Temblaba mientras leía. El demonio está sometido. Recuerda que esto es importante. Ahora se levantará. ¿Sabes esa sensación cuando abres un horno a 200 grados y un chorro de calor te envuelve? Imagina eso saliendo de tu cama. Ignoré la figura que ahora estaba de pie frente a mí. Estaba aterrorizado, pero si dejaba ir mi único salvavidas, el miedo sería todo lo que me quedaría. Estaba demasiado asustado para dejar de leer. Esto requiere coraje, Peter. Tienes que enfrentarte al demonio. No hay nadie más en la casa para hacerlo y será casi imposible atraparlo si se suelta. Cerré los ojos y conté hasta 5. Mi padre siempre me decía que hiciera eso cuando las cosas se ponían especialmente difíciles. Cuando me quedé sin números, me quedé sin opciones. Leí o no, simplemente leí. Con la mano del rosario, extiende la mano más allá de las llamas, esto dolerá. Agarra al demonio por el cuello. No, no, no. Corrí hacia la puerta. Estaba cerrada. Cuando era más joven, mi padre me leía un poema llamado La canción de amor de J. Alfred Prufrock. No entendía ni una palabra, pero mis padres no tenían la capacidad emocional para transmitir decepción, aprobación ni aliento, así que no tenía idea si mi padre estaba decepcionado. En cambio, me explicó que la mayoría de las personas estaban contentas de ser jugadores menores en el juego de la vida y simplemente no querían ser grandes. Le dije que no tenía sentido y le pregunté por qué alguien querría eso. Él simplemente me respondió, a su manera lógica, preguntándome si era el niño más popular de la escuela, el más atlético o el que tenía las mejores calificaciones. Cuando le respondí que no en ninguna de esas cosas, me preguntó si estaba haciendo algo para cambiar ese hecho. Otra vez le dije que no. Bueno, me dijo, si no tienes ambición de ser el mejor de unos pocos cientos de niños, ¿cómo esperas ser grande en el mundo de los adultos? ¿No es porque eres más feliz quedándote donde estás? Un montón de pensamientos me invadieron de golpe. Mis padres estaban muertos, sus historias estaban escritas y finalizadas, y la mía también lo estaría algún día. ¿Realmente quería dejar una vida en la que tenía miedo de perder algo? ¿Qué significaría eso cuando, al final, perdiera todo? Me levanté, sostuve el reloj en alto y avancé hacia el demonio. Tenía la forma de un hombre, su contorno era sutil pero inconfundible. A través de las llamas, me miró y sonrió. Envolví el rosario alrededor de mi puño y lo rodeé con mi mano, apretando su cuello. Me quemó, me miró con una mirada inhumana de ira, pero no se defendió, como si sus manos estuvieran atadas. Aprendí el reloj más fuerte, me agaché al suelo y lo bajé. Sorprendentemente, tenía la fuerza suficiente para estamparlo contra el suelo. El demonio gimió, dolió. Ignora el dolor por ahora, Peter. Tienes que abrir la puerta. Las palabras se volvían borrosas mientras las lágrimas de dolor llenaban mis ojos. Busqué con las manos el suelo. Estaba seguro de que mi piel se estaba derritiendo, pero encontré un pomo y lo levanté. Lo metí en el espacio entre el somier y el borde de la cama. El libro continuó, y una parte distante de mi mente razonó que mis padres debían haber sabido sobre el portal demoníaco bajo mi cama. Una cuestión que podría esperar para otro día. Apreté la mano con dolor después de haber forzado la puerta para que encajara, pero me obligué a seguir leyendo. Quería terminar con esto para poder gritar en agonía, sin ser interrumpido. Empuja al demonio hacia el agujero, decía simplemente. Miré sus ojos amarillos y me sentí confundido por un momento, luego me di cuenta de que estaba asustado. No sabía realmente por qué luchaba, pero de repente me di cuenta de lo poderoso que me había vuelto. Agarré el cuello del monstruo, lo empujé hacia el agujero y él cayó. Su grito resonó mientras bajaba. Cerré la trampilla. Los siguientes 5 minutos los pasé en posición fetal, acunando mi mano derecha. No me di cuenta hasta mucho después que el humo se había disipado casi por completo. Cuando el dolor finalmente disminuyó, no desapareció por completo. Examiné mi mano, no había ni un rasguño. Volví a abrir el libro, ni siquiera molestándome en buscar mi página perdida. El dolor en tu mano persistirá por un tiempo, hijo, pero estará bien. Físicamente,
el dolor vendrá de otro lugar. De repente recordé a mi padre cojear durante los últimos 5 años de su vida sin ninguna explicación para su aparición repentina. Mi atención volvió al libro. Esa es tu cruz por ahora, déjalo ir por el momento. Hay trabajo por hacer. El capítulo terminó así, de esa manera. El siguiente capítulo era de una novela no relacionada que resultaba increíblemente aburrida. Cuando miré hacia atrás al capítulo anterior, las palabras de mis padres seguían exactamente como aparecían. El libro no parecía haber sido alterado de ninguna manera. ¿Y ahora qué? Todo lo que sé es que todo lo que parecía tan importante no puede mantener mi atención más de 5 segundos. Para ser honesto, si me dijeras que mi cuenta bancaria, coche, trabajo, amigos, todo, de repente desapareciera para siempre, en realidad estaría bien con eso. Diablos, sería un alivio de alguna manera. Hay algo más grande, un pez grande, una ballena nadando en el océano de mi existencia. No tengo absolutamente idea de qué es, pero tengo la intención de atraparlo. Es hora de investigar la casa de mis padres. Un solo libro había aparecido tras tocar todo lo que sabía sobre el tiempo y el espacio. ¿Qué más tenían escondido aquí? Ambos habían sido profesores, pero ninguno de ellos en teología. Mi padre era profesor de literatura inglesa y mi madre era física. Por el amor de Dios, no tenía sentido, o tal vez tenía mucho sentido. Aún estaba un poco demasiado afectado para entender las cosas, y mi mano aún ardía como las hemorroides de Satanás. Caminé distraídamente hasta la cima de las escaleras, me senté en el primer escalón y comencé a hojear el libro. No sabía si quería encontrar el texto exactamente igual o si deseaba que hubiera desaparecido inexplicablemente. No tenía idea de cuál de las dos opciones tendría más sentido. Eso no es cierto, quería encontrar el texto. Quería descubrir lo extraño, algo me llamaba, quería responderlo. Lo encontré, distribuido aleatoriamente por todo el libro, estaba el consejo que me habían dado. Leerlo no tenía mucho sentido, ya que la narrativa no estaba puntuada por combates demoníacos en tiempo real, y pantalones, así que la narrativa había estado allí todo el tiempo, escrita y publicada, Dios sabe cuántos años antes de mi nacimiento. No sé qué sacar de esto, decidí leer todo el libro. Tenía al menos 3000 páginas, pero claramente había respuestas en él. Cerré el libro de golpe y bajé las escaleras, planeando el tiempo que dedicaría a leerlo. Mis padres muertos estaban en la cocina. Mi madre estaba extendida sobre la mesa, la piel palidecida y el torso abierto como si fuera un taco caído. Mi padre estaba detrás de la mesa, con una servilleta a rayas alrededor del cuello, trabajando furiosamente con su cuchillo y tenedor. Estaba comiendo los intestinos de mi madre. Su rostro sonreía con un deleite macabro mientras bombeaba hacia adelante y hacia atrás con el cuchillo, cortando a través de cartílago y hueso. La mitad inferior de su rostro estaba cubierta de sangre. Continuó bombeando rítmicamente mientras levantaba lentamente la cabeza para encontrar mi mirada. Sin romper el contacto visual, sacó un trozo gelatinoso de cartílago con su tenedor y se lo pasó a mi madre. Ella tomó el tenedor con la boca y lentamente comenzó a canibalizarse a sí misma. Luego, ella también giró su mirada hacia mí y sonrió. Uno de sus ojos estaba vacío. Grité, o al menos lo intenté, y me estampé contra el armario detrás de mí. Caí al suelo con un estruendo, y la puerta del armario se abrió de golpe, dejando caer ollas y sartenes sobre mí. Me levanté rápidamente, aturdido, y busqué con desesperación el reloj, el rosario, cualquier cosa. Metí la mano en el bolsillo, pero mis manos solo encontraron las llaves del coche. Las agité frente a mí sin sentido, como si fueran un talismán que pudiera protegerme del horror que acababa de ver. Enfocando la vista en la escena frente a mí, ya no había nada sobre la mesa. Estaba solo en la habitación, con el único movimiento proveniente de una tapa de lata que giraba solitaria, de una sartén olvidada. Tal vez cazar demonios iba a ser más difícil de lo que pensaba. Me senté en el sofá de la sala, con una humeante taza de té de manzanilla a mi lado. Es difícil decir si este acto de imitar los hábitos de mis padres fue intencional o no, pero tal vez imitarles no era tan malo como pensaba. Cuando tenía 17 años, el libro reposaba abierto sobre mi regazo. No me molesté en buscar una página. Simplemente lo abrí cerca del principio y comencé a leer. Esa escena debió haberte impactado, Peter.
Fuiste atacado por un demonio en el piso superior y te dañó de maneras que no eran físicas. Debes darte cuenta ya de que todo lo que viste estaba en tu cabeza, pero eso no lo hace menos real. Necesitas encontrar una manera de sanarte, o el daño podría afectar permanentemente tu mente no entrenada. Cerré el libro de golpe. Nada como el consejo tranquilizador de mamá para reconfortarte cuando estás abajo. Comencé a caminar por la habitación. Estaba en una encrucijada. Si continuaba investigando las cosas de mis padres, todo se volvería cada vez más profundo. No habría vuelta atrás. Me encontré preguntándome qué llevó a mis padres a la decisión que debieron haber tomado. Imaginé que discutían sobre su destino. Podía ver a mi padre señalando que el miedo a la muerte crea algo que nunca existió antes, y que ese miedo era su propio tipo de demonio. Mi madre, con su lógica infinita, habría respondido que la muerte en sí misma era real, independientemente de nuestras acciones, y que todo nacimiento humano no era más que una sentencia de muerte retrasada. Tenían razón, por supuesto, y si elegía no seguir ahora, no salvaría mi vida. Iba a morir en algún momento, y cuando llegara ese momento, lo único que me quedaría sería la capacidad de decir, lo hice. Volví al sofá y abrí el libro. Comienza con el demonio más pequeño, hijo. El consejo de mi padre cerró el capítulo y no aportó más información. ¿Qué? Traté de pensar en qué significaba eso. ¿Cuándo había hablado mi padre sobre un demonio? Estaba llorando. Buster Duncan me había golpeado fuerte y me había quitado 3 de mis mejores giros. Me había apretado el cuello hasta que denuncié que era mío. Cuando me soltó, corrí a casa a toda velocidad. En un raro momento de casi compasión humana, mi padre me abrazó mientras lloraba. Es el peor niño del mundo, papá, me hace sentir tan pequeño, es un demonio, sollocé. Bueno, hijo, no te dejes controlar por él. Si esa es la manera en que vive su vida, si hacerle daño a otros niños lo hace feliz, entonces realmente es el niño más pequeño del mundo. Buster Duncan era el peor pedazo de mierda que conocí creciendo. Vivía para causar angustia a otros niños, a pesar de las seguridades de mi padre. Él era mucho más grande que cualquier otro en nuestra clase, debido a que había repetido 2 grados. Tuve la gran fortuna de crecer en la misma calle que él. Me pregunté si aún vivía en el mismo lugar al final del camino. ¿Qué hacen los idiotas cuando crecen? Llegué a la casa en menos de 5 minutos. Se veía peor que cuando era niño. Pasé junto a los 3 autos oxidados y la elegante colección de maleza hasta llegar a la puerta de malla, que olía a cigarrillos rancios y tristeza. Toqué la puerta y escuché un gruñido desde dentro. Su madre, que parecía miserable solo por estar viva y enojada por tener que enfrentar a un visitante, se acercó al umbral. Migas cayeron de su vestido. Sí, ofreció como saludo. Hola, señora Duncan, soy un viejo amigo de Buster, de su infancia. ¿Podría verlo? Ella me miró con desconfianza durante varios segundos incómodos. Está atrás, dijo finalmente con una voz rasposa manchada de cigarrillos. La seguí torpemente a través de la casa destartalada hasta el porche trasero. Ella se sentó de nuevo en el sofá. Buster Duncan estaba sonriendo en el patio trasero, que no era más que un parche de tierra cortado de los bosques circundantes. Estaba más grande y más gordo que nunca, pero más que eso, pude notar que seguía siendo igual de cruel. El gesto era inconfundible para cualquiera que hubiera sido golpeado por un imbécil cuando era niño. Buster, dije bajando lentamente los escalones del porche. No sé si me recuerdas, soy Peter, ofrecí. Me detuve en la tierra, a 3 metros de él. Solías llamarme Lips. Su sonrisa era tan firme como estúpida. Vine aquí para decirte algo, para exorcizar un demonio, si lo prefieres. Apreté el reloj de bolsillo en mi bolsillo izquierdo y el rosario en el derecho. Me hiciste tener miedo de caminar por la calle cuando era más joven. Tenía tantos moretones en los brazos en la escuela primaria que los servicios de protección infantil llegaron a interrogar a mis padres sobre si me golpeaban. Sonreí con satisfacción. Creo que CPS decidió que era imposible que alguien tan aburrido como ellos pudiera siquiera hacer un puño. Su mirada no cambió. Sus manos se apretaban y aflojaban, pero era más que eso.
Me hiciste tener miedo de ser, me hiciste pensar que había algo tan inherentemente feo y mal en ser Peter, que lo merecía, seguí, con la voz quebrada un poco. Puede que suene solo como bullying infantil, pero destruyó mi autoestima, lo que me hizo pensar que era débil y, por lo tanto, lo merecía aún más. No me di cuenta hasta años después que tú eras el que estaba equivocado. Mi respiración se entrecortó y un sollozo escapó de mis labios, y que no pude evitar. Y no pude evitar que fueras pequeño. Solo pude elegir si sentirme más pequeño. Así que quiero decir algo que debería haber dicho hace mucho tiempo. Avancé hasta estar a 2 metros de él, a la altura de su pecho. Te perdono, realmente. Suspiré. Elijo exorcizar a este demonio. Fue entonces cuando me di cuenta de que sus ojos eran amarillos. El demonio gritó y me golpeó. Estaba tan sorprendido que no pude sacar ninguno de los objetos de mi bolsillo y simplemente me quedé mirando, boquiabierto, mientras su puño impactaba en mi barbilla y rebotaba sin hacerme daño. Gritó y comenzó a arañarme, sin causar prácticamente ningún efecto. Mis mangas se arrugaron un poco. Solo pude quedarme mirando confundido mientras el demonio se agitaba cada vez más, golpeando más fuerte y más fuerte en un intento fútil. Finalmente, dejó escapar un grito final, se encendió en llamas y comenzó a correr hacia el bosque. Lo único que cruzó por mí confundidamente fue lo pequeño que era mientras se desvanecía en la oscuridad. Volví a mirar hacia la casa, imaginando que su madre saldría para investigar el ruido. No lo hizo. Finalmente me di la vuelta y vi algo en la tierra que no había notado antes. Era una piedra de granito. Me acerqué. Buster Duncan, nacido el 11 de julio de 1907, muerto en 1913. No había nada más escrito. Me quedé mirando en silencio durante un tiempo. Finalmente, abrí el libro. La página era el último párrafo de un capítulo. Hay muchas maneras de salir al mundo. Y enfrentarte a los demonios que atormentaban a tu hijo. Esos son los que pueden destruir tu cuerpo. Así fue como tu madre y yo conocimos nuestro final físico. Nunca olvides que cualquier batalla que valga la pena pelear es una que bien podrías perder, pero es completamente imposible matar a ninguno de ellos mientras haya un demonio viviendo dentro. Ninguna arma funcionará, por eso debo decirte ahora que el demonio que devolviste al agujero no fue herido, solo desterrado, y probablemente esté bastante enojado contigo. Esté prevenido y sepa que estamos orgullosos de todo lo que has hecho. En todo el libro, fue la última frase la que causó el mayor impacto. Al girar la página con la mano derecha, me di cuenta de que ya no me dolía. Sonreí. El siguiente capítulo se titulaba, Hacia el bosque. Fruncí el ceño. Ya estaba casi oscuro. Recuerdo haber pensado de niño que los héroes que iban a grandes aventuras no debían sentir miedo, que la única razón por la que se embarcaban en primer lugar era porque sabían que estaban empoderados de una manera que los hacía listos para enfrentar cualquier desafío, y que la razón por la que las personas que escuchaban sus historias temblaban de miedo era porque solo las escuchaban y no las vivían. Los mejores cazadores simplemente no tenían miedo. Me di cuenta, mientras subía cautelosamente a ese bosque crepuscular con nada más que un libro, un reloj y algunos rosarios, que estaba lleno de miedo. No había traído nada para prepararme para una caminata por el bosque. La poca luz que quedaba ya estaba prestada. Me sentía bastante tonto, pero si no hubiera seguido el libro al pie de la letra, ya estaría muerto. Preferiría enfrentar el desconocido viaje antes que rendirme confiando en el libro. Avancé. Crucé el sendero de tierra que corría detrás de cada casa en la cuadra y marcaba el límite del bosque. Al principio, podía avanzar entre los árboles con relativa facilidad, pero a medida que me adentraba, las ramas se hacían más gruesas y el cielo se oscurecía. Pronto estaba luchando contra una oscuridad casi total. Vi un claro por delante. La luna menguante brillaba lo suficiente a través de la oscuridad como para que pudiera ver los árboles que lo rodeaban. Me dirigí al claro y llegué en un par de minutos. Justo antes de salir a la luz, apareció una cara junto al árbol, a la altura de mis ojos. Grité, pero esta vez me aseguré de no alcanzar las llaves del coche, que ya habían demostrado ser peores que inútiles contra los demonios en mi cabeza. Saqué el rosario y el reloj de bolsillo, levantándolos valientemente frente a la cara. Era una imagen impresa clavada en un árbol, que anunciaba al mundo que estaba perdida.
Era una foto de un hombre calvo sonriendo, con una fecha de la última vez que lo vieron, de hacía unas 3 semanas, y el nombre Gordon, cuyo apellido ya no era visible por el desgaste. Reí con alivio. Bueno, Gordon, lo siento, dije en voz alta. Si has estado desaparecido 3 semanas y piensan que podrías estar en el bosque, entonces probablemente estás muerto. Caminé hacia el claro, sintiéndome culpable por mi reacción emocional que había pasado a ser una especie de comedia, pero había sido un día realmente largo. La luz de la luna era suficiente para que pudiera abrir el libro de nuevo y comenzar a leer. Camina, hijo, para liberar lo que está atrapado. Esta parte terminaba un capítulo. Me sentí más que un poco molesto. Ya había pasado por un proceso bastante arduo para liberar a un demonio interno. ¿No se daba cuenta mi padre de eso? Suspiré y continué atravesando el claro y adentrándome en los árboles. Al principio sentí una ligera sensación de propósito metafísico mientras avanzaba. Estaba cruzando la oscuridad tratando de encontrar la luz. La 6ª vez que me caí, comencé a enojarme. Los últimos mensajes habían sido bastante explícitos. ¿Y si había interpretado mal este? Solo era el título de un capítulo, Hacia el bosque. Tal vez había estropeado completamente el significado. Me di la vuelta. Oh, había oscuridad en todas direcciones. No podía regresar ni avanzar, ya que no tenía idea de qué dirección tomar. Por supuesto, había dejado mi teléfono móvil en casa. Golpeé una rama. ¡Ay! Luego escogí una dirección y comencé a caminar. En retrospectiva, pensé, mientras tropezaba con raíces invisibles y me estrellaba contra dolorosos troncos de árbol, que parecía una mala decisión dejar el teléfono móvil por creer que la sal y un reloj de bolsillo serían suficientes para estar preparado. De hecho, olvidé la sal. Tal vez me estaba dando demasiados créditos. Realmente quería revisar el libro en este momento, pero era casi imposible con los árboles cubriendo la luna. Tendría que deambular. Perdí todo sentido de paciencia o propósito para cuando encontré otro claro por delante. Estaba tan aliviado que casi corro, pero me golpeé en la cabeza con una rama baja y caí al suelo. La sensación de éxito que había adquirido por haber cazado demonios desapareció en ese momento. Me levanté y caminé, más irritado con mis padres de lo que había estado desde mi último año de secundaria. Llegué al claro y no vi nada importante al principio, así que me senté a descansar. Fue entonces cuando escuché una respiración, un sonido áspero que carecía de una ubicación clara. Definitivamente no era humana. Me levanté y me giré, buscando algo grande y malvado. Encontré algo frágil y pequeño. La respiración provenía de un cachorro de zorro que yacía de lado, con una pata atrapada en una trampa. Parecía estar al borde de la muerte. Revisé el claro para asegurarme de que estuviéramos solos, y parecía que así era en ese momento. La trampa era del tipo con una garra que se cerraba rápidamente. Estaba sujeta a la pata del zorro, con una cantidad considerable de sangre seca a su alrededor, lo que indicaba que llevaba un buen rato allí. Me acerqué para rescatar heroicamente al zorro, pero fracasé. Resulta que esas trampas son difíciles de abrir, lo cual supongo que es el objetivo. Finalmente descubrí que podía empujar el talón de mis zapatos contra un extremo y tirar del otro lo suficiente para abrir las mandíbulas. Moví la trampa hacia adelante y dejé que el zorro saliera. No se movió al quedar libre. El zorro, evidentemente agotado y cerca de la muerte, no reaccionó. Dejé la trampa a un lado y traté de acariciarlo, pero el hijo de me mordió la mano. Grité y retrocedí, maldiciendo a la criatura. No se levantó ni se movió de ninguna manera. No estaba sangrando, así que supuse que la mordedura no había sido tan grave. Decidí acercarme de nuevo con más cuidado. El zorro estaba muerto. El trauma final de haber sido forzado a salir de la trampa, seguido de un último intento de defensa, claramente fue demasiado para la criatura dañada. Me senté en una roca y me tomé un momento de silencio. Solíamos dar paseos por el bosque con mi padre. Caminábamos por el bosque, compartiendo el silencio entre nosotros. Sé que suena extraño, pero nos unía. Esos paseos fueron disminuyendo a medida que crecí en la adolescencia, y eventualmente los dejé por completo. Me di cuenta con tristeza de que no recordaba cuál fue el último paseo.
Me pregunté qué habría pensado si hubiera sabido en ese momento. Extrañaba a mi madre y a mi padre. Tomé el libro de mis padres y comencé a leer bajo la luz de la luna. La muerte del zorro debería iluminar el hecho de que la liberación física y la liberación espiritual a menudo son inseparables. Nunca enfrentes a un demonio sin tener esto en cuenta, Peter. Miré al zorro, que aún tenía la boca abierta y los ojos abiertos. Me pregunté si a los animales les importaba no ser enterrados y me pregunté por qué nosotros sí. Volví a mirar el libro. Además, ¿sabe esto? No puedes esperar derrotar la naturaleza demoníaca en los más grandes de los seres si no eres capaz de ver la naturaleza angelical en los más pequeños de ellos. A pesar de la mordedura, el zorro estaba esperándote. Recuerda eso. Me levanté, tomé un puñado de tierra y lo esparcí sobre el zorro. Parecía lo mejor que podía hacer. Miré mi reloj, que no era un reloj de bolsillo, por lo que solo me dio la hora actual. Sabía que no podría regresar esa noche. Suspiré y comencé a caminar de nuevo hacia la línea de árboles, sin saber si me dirigía en la dirección correcta. Rompí mi promesa de no maldecir. Las palabras fueron fuertes y sucias, y seguí caminando. Me tomó 20 minutos encontrar la línea de árboles por la que había pasado al principio para llegar al claro. Si esto estaba mal, supuse que lo sabría pronto. Caminé directamente a través de los árboles durante varios minutos, con la esperanza de encontrar un camino recto hacia mi destino anterior. Estaba tratando de evitar cualquier desvío, incluso si tenía que cortar a través de las gruesas ramas. Sabía que dejarían de hacerme daño después de un rato. Había avanzado algo y, solo unos minutos después, encontré el árbol con la cara de Gordon. Me sentí aliviado de regresar a algo familiar. Luego vi algo que no tenía sentido, el claro de tierra. Se veía exactamente igual al que acababa de dejar, con los mismos árboles rodeándolo. ¿Cómo podía ser esto? Miré hacia arriba. No era lo mismo. En el centro de este claro había un gran agujero, un pozo que parecía no tener fondo. No había nada alrededor del pozo, salvo una figura solitaria en el claro. El demonio. Estaba vacilando en su lugar. La pequeña figura que había huido del patio trasero de Buster Duncan estaba allí, mirando hacia mí. Vi su rostro y de inmediato sentí la furia desenfrenada de antes, pero no estaba cargando contra mí, solo estaba de pie. Mi primer instinto fue cargar contra él, tratando de empujarlo hacia el pozo. No serviría de nada, sin embargo. Los demonios no tienen presencia física. Forzarlo solo haría que huyera y tratara de encontrar otro huésped. El libro me había dicho que no siguiera adelante hasta haber ejercido los demonios dentro de mí. Pensé en la rabia que había sido construida por el pequeño demonio que había enfrentado y me di cuenta de que aún estaba allí. Simplemente había encontrado un hogar en algún otro lugar de mi mente. No podía enfrentarlo hasta que encontrara una manera de conquistar ese demonio interno. Así que intenté otro método. Me acerqué con cuidado, tratando de mantenerlo a la vista mientras evitaba el pozo. Mis manos estaban abiertas, no amenazantes. El demonio parecía confundido. Hola, dije, esperando iniciar algún tipo de diálogo. Sé que estás allí. Te veo. El demonio siseó, pero no cargó. No estoy aquí para hacerte daño, continué. Estoy aquí para ayudarte. Entiendo lo que sientes. Estás enojado, estás herido. Lo comprendo. Parecía calmarse un poco, pero aún estaba cauteloso. Sé lo que se siente ser malinterpretado, ser tratado de manera injusta. Sentí esa ira, esa rabia. Es consumidora, pero no tiene por qué definirte. Puedes dejarla ir. Los ojos del demonio se suavizaron ligeramente. Te perdono, dije, repitiendo las palabras que le había dicho a Buster. Ya no tienes que cargar con esta carga. Puedes ser libre. El demonio me miró, y por primera vez vi un destello de algo humano en sus ojos. Poco a poco retrocedió del pozo y, al hacerlo, comenzó a encogerse. El aura oscura que lo rodeaba desapareció y empezó a parecerse más y más a un niño asustado y herido. Me agaché y extendí la mano. Ven conmigo, encontremos la paz juntos. El niño demonio dio un paso titubeante hacia adelante, luego otro.
Extendió su mano y tomó la mía. Sentí un calor recorrerme, una sensación de calma y alivio. El demonio había dejado ir su ira, y yo también. Caminamos juntos, dejando el pozo atrás. El bosque parecía menos oscuro, el aire menos opresivo. Estábamos libres. Cuando llegué al borde del bosque, el niño demonio había desaparecido, dejándome solo, pero sentí una sensación de logro, de entendimiento. Había enfrentado al demonio tanto dentro como fuera de mí, y había salido más fuerte. Mi viaje aún no había terminado, pero sabía que podía manejar lo que viniera. Abrí el libro por última vez. La página final estaba en blanco, pero sentí que era una señal. Mi historia aún se estaba escribiendo. Tenía el poder de darle forma, de conquistar los demonios dentro de mí y encontrar mi propio camino. Cerré el libro y caminé hacia casa, listo para enfrentar lo que viniera. Mientras caminaba hacia casa, la luz temprana del amanecer pintaba el cielo con tonos de rosa y naranja. Mis pasos se sentían más ligeros, la carga de los secretos de mis padres y mi propia ira se había aliviado considerablemente. Sabía que el viaje no había terminado, pero sentía una nueva sensación de propósito y claridad. Al llegar al borde del bosque, vi mi casa a lo lejos, aún en pie a pesar de todo lo que había sucedido. Me detuve un momento, mirando hacia el bosque, que guardaba tantos recuerdos, tanto viejos como nuevos. Tomé una profunda respiración y seguí caminando, sintiendo una sensación de cierre, pero también de anticipación por lo que vendría. La casa estaba en silencio cuando entré. Los restos de la batalla demoníaca habían desaparecido, dejando el espacio extrañamente tranquilo. Me dirigí a la cocina, donde el familiar aroma del té de manzanilla me saludó. Era un pequeño consuelo, un recordatorio de los momentos tranquilos de mis padres. Me senté en la mesa de la cocina, bebiendo el té y reflexionando sobre los acontecimientos. El libro yacía frente a mí, su cubierta desgastada y sus páginas envejecidas, un testamento del viaje que me había guiado. Traje mis dedos sobre la portada, sintiendo una conexión con mis padres y su legado. Un pensamiento me asaltó, había más secretos por descubrir, más por entender sobre las vidas de mis padres y los desafíos que enfrentaron. El libro había sido solo el comienzo, una guía que me llevaría a verdades más profundas. Decidí empezar con el ático, un lugar que rara vez había explorado. Llevé el libro conmigo, sintiendo su peso reconfortante en mis manos. El ático estaba lleno de muebles viejos, cajas polvorientas y recuerdos olvidados. Comencé a hurgar entre el desorden, buscando algo que pudiera revelar más sobre el pasado de mis padres. En una esquina encontré un pequeño cofre cerrado. Estaba intrincadamente tallado con símbolos que me parecían familiares, pero extraños a la vez. Sabía que esto era clave para entender más. Usando las habilidades que había aprendido del libro de mis padres, cuidadosamente abrí el candado. El cofre crujió al abrirse, revelando una colección de cartas antiguas, fotografías y un diario. Levanté con cuidado el diario, cuya tapa de cuero estaba suave y desgastada. Al abrirlo, vi la letra de mi madre, elegante y precisa. La primera entrada estaba fechada hace más de 30 años. Mi querido Peter, si estás leyendo esto, significa que has emprendido un viaje similar al nuestro. Tu padre y yo enfrentamos muchos desafíos y dejamos este diario para guiarte. Dentro de estas páginas encontrarás nuestros pensamientos más profundos, nuestros miedos y nuestros triunfos. Sabes que te amamos y creemos en tu fortaleza. Las lágrimas se me llenaron en los ojos al leer sus palabras. Pasé las páginas con ansias de aprender más. Cada entrada revelaba una nueva capa de sus vidas, sus luchas con lo sobrenatural y su determinación de protegerme. Sentí una conexión profunda con ellos, comprendiendo sus decisiones y sacrificios de una manera más profunda. A medida que continuaba leyendo, emergió una imagen de un mundo oculto, uno en el que mis padres lucharon para mantener a raya las fuerzas oscuras. Su diario era un testamento de su valentía y de su amor por mí. Sabía que tenía que continuar su trabajo para honrar su legado y proteger a los demás de los mismos peligros. El diario terminó con un mensaje final: Peter, tu viaje es tuyo, pero sabes que estamos contigo en espíritu. Confía en ti mismo y recuerda las lecciones que te hemos enseñado. El mundo está lleno de sombras, pero tú tienes la luz para alejarlas. Cerré el diario, sintiendo una mezcla de tristeza y determinación. La historia de mis padres ahora era parte de mí, su valentía y sabiduría guiando mi camino.
Sabía que habría más desafíos por delante, pero estaba listo para enfrentarlos. Pasé el resto del día organizando el ático, apartando artículos que podrían ser útiles en mis futuras batallas. A medida que el sol se ponía, lanzando un resplandor dorado a través de la ventana del ático, sentí una sensación de paz. La presencia de mis padres era fuerte, su amor una fuerza orientadora. Esa noche dormí profundamente, soñando con un mundo donde las sombras ya no tuvieran poder. Desperté con una renovada sensación de propósito, listo para continuar mi viaje. El libro, el diario y las enseñanzas de mis padres eran mis herramientas, y con ellas enfrentaría lo que viniera. Salí al aire fresco de la mañana, revitalizado, el mundo lleno de posibilidades y yo listo para abrazarlas. Mi viaje aún no había terminado, pero sabía que no estaba solo. Con la fuerza del legado de mis padres y mi propia determinación, enfrentaría los demonios, tanto internos como externos, y encontraría mi propio camino hacia la paz. Mientras el sol se elevaba, lanzando cálidos rayos sobre el paisaje, sentí una revitalizante sensación de preparación. El ático había revelado más que los secretos de mis padres, había encendido un sentido de propósito dentro de mí. El camino por delante era incierto, pero estaba armado con conocimiento y el legado de mis padres. Decidí comenzar explorando el pueblo en busca de señales de actividad sobrenatural. Si mis padres habían estado luchando contra fuerzas oscuras, podría haber otros que necesitaban ayuda. Con el diario en mano, dejé la casa y me dirigí hacia la biblioteca local, un lugar que no había visitado en años. La biblioteca era un edificio viejo y tranquilo, con un aire de atemporalidad. Al entrar, el olor a papel envejecido y el suave crujir de las páginas creaban una atmósfera relajante. Me acerqué a la bibliotecaria, la señora Thompson, quien conocía bien a mis padres. «Buenos días, señora Thompson», la saludé cordialmente. «Estoy buscando registros o libros sobre folclore local y sucesos sobrenaturales. El trabajo de mis padres ha despertado mi interés». La señora Thompson sonrió amablemente, sus ojos brillando de curiosidad. «Tus padres siempre fueron muy diligentes en su investigación, Peter. Es bueno verte seguir sus pasos. Tenemos una sección especial sobre historia local y folclore. Déjame mostrarte». Me llevó a una esquina apartada de la biblioteca, donde estantes llenos de libros antiguos, periódicos y diarios me esperaban. Comencé a hojearlos, buscando pistas que pudieran estar relacionadas con el trabajo de mis padres. Encontré referencias a desapariciones misteriosas, fenómenos inexplicables e incluso algunas menciones de actividad demoníaca. Una entrada en particular llamó mi atención, un artículo de periódico de los años 80 que describía una serie de extraños sucesos en una iglesia abandonada cerca del pueblo. El artículo mencionaba ruidos extraños, apariciones fantasmales e incluso lesiones inexplicables a aquellos que se atrevieron a entrar. Parecía un buen lugar para comenzar. Agradecí a la señora Thompson y salí de la biblioteca, dirigiéndome hacia la vieja iglesia en las afueras del pueblo. El edificio estaba deteriorado, con ventanas rotas y enredaderas que lo cubrían, dándole una apariencia escalofriante. A medida que me acercaba, sentí una mezcla de temor, pero también de determinación. Al entrar en la iglesia, me sorprendió el silencio. El aire estaba pesado y un leve olor a humedad impregnaba el espacio. Caminé por el pasillo, con el suelo de madera crujiendo bajo mis pies. Los bancos estaban cubiertos de polvo y el altar estaba en ruinas. Sentí una energía intensa, casi tangible, en el aire. A medida que exploraba más, noté símbolos grabados en las paredes, similares a los que había visto en el diario de mis padres. Estos eran símbolos protectores diseñados para alejar al mal. Parecía que alguien había intentado mantener a raya la oscuridad, pero la pregunta era, ¿habían tenido éxito? De repente, escuché un susurro débil, apenas audible pero inconfundible. Seguí el sonido, mi corazón latiendo con fuerza en el pecho. Los susurros aumentaron de volumen a medida que me acercaba a una puerta oculta detrás del altar. Estaba entreabierta y de ella emanaba un aire frío. Respiré hondo y empujé la puerta, revelando una escalera que descendía al sótano. El aire se volvía más frío conforme bajaba. Los susurros ahora me rodeaban. Apreté el rosario en mi bolsillo, sintiendo su presencia reconfortante. El sótano estaba tenuemente iluminado por velas parpadeantes, proyectando sombras extrañas en las paredes. En el centro de la sala se encontraba un antiguo altar en ruinas, rodeado de más símbolos protectores.
Al acercarme, los susurros se intensificaron y pude ver una figura fantasmal, débilmente materializándose sobre el altar. Era una joven mujer, con los ojos llenos de tristeza. Me miró y su voz apenas fue un susurro. «Ayúdame», suplicó. «¿Quién eres?», pregunté, acercándome. «Soy Anna», respondió. «Fui atrapada aquí hace muchos años por fuerzas oscuras. Tus padres intentaron salvarme, pero no pudieron derrotar al demonio que me mantiene cautiva». Sentí una oleada de determinación. «¿Cómo puedo ayudarte, Anna?». Ella señaló los símbolos en las paredes. «Estos símbolos debilitan al demonio, pero no son suficientes. Debes encontrar la fuente de su poder y destruirla. Solo entonces seré libre». Asentí, comprendiendo la gravedad de la tarea. «¿Dónde está la fuente?». Ella señaló un pasaje oculto detrás del altar. «Sigue el pasaje, te llevará al refugio del demonio. Ten cuidado y recuerda lo que tus padres te enseñaron». Agradecí a Anna y me dirigí al pasaje oculto. Las paredes estaban cubiertas con más símbolos y el aire se volvía más frío con cada paso. Podía sentir la presencia del demonio, su energía oscura, opresiva y malévola. El pasaje se abrió en una cámara cavernosa, iluminada por un extraño resplandor etéreo. En el centro de la cámara, había una grotesca masa palpitante de oscuridad, la fuente del poder del demonio. Estaba rodeada por un aura de puro mal, y supe que debía actuar rápidamente. Saqué el rosario y el reloj de bolsillo, sintiendo su fuerza combinada al acercarme a la masa. El demonio se materializó, su forma cambiante y grotesca. Me siseó, sus ojos brillando con malevolencia. «No puedes derrotarme, mortal», escupió. «Tus padres lo intentaron y fracasaron. Tú sufrirás el mismo destino». Me preparé, recordando las palabras de mis padres y las lecciones que me habían enseñado. «No soy como mis padres», declaré, sosteniendo el rosario en alto. «Soy más fuerte gracias a ellos». Con esas palabras, activé el reloj de bolsillo, congelando al demonio en su lugar. Luchó contra el poder que detenía el tiempo, pero pude ver que se debilitaba. Comencé a recitar las invocaciones que había aprendido del diario, enfocando toda mi energía en el corazón del demonio. La cámara tembló mientras el demonio emitía un terrible grito. Esparcí sal alrededor de la masa de oscuridad, formando una barrera protectora. La forma del demonio comenzó a vacilar, su poder drenándose. En un último intento desesperado, el demonio saltó hacia mí, pero mantuve mi posición. Con un último y poderoso canto, clavé el rosario en el corazón de la oscuridad, rompiendo el poder del demonio. La cámara se llenó de una luz cegadora y los gritos del demonio se desvanecieron en silencio. La energía opresiva desapareció, reemplazada por una sensación de paz. Caí de rodillas, exhausto pero triunfante. El espíritu de Anna apareció ante mí, su expresión de gratitud. «Gracias, Peter», dijo suavemente. «Me has liberado. Tus padres estarían orgullosos». Sonreí, sintiendo su presencia a mi alrededor. «Gracias, Anna. No podría haberlo hecho sin ellos». Al salir de la iglesia, sentí una sensación de satisfacción. El viaje había sido largo y difícil, pero había enfrentado a mis demonios y salido más fuerte. El legado de mis padres seguía vivo en mí y sabía que los había hecho sentir orgullosos. Dejé la iglesia mientras el sol subía en el cielo, bañando el pueblo con su luz cálida. Había más desafíos por delante, más demonios a los que enfrentar, pero estaba listo. Con el conocimiento y la fuerza que había adquirido, continuaría el trabajo de mis padres, protegiendo a los demás de la oscuridad. Al caminar hacia mi casa, sentí un renovado sentido de propósito. El mundo estaba lleno de sombras, pero yo tenía la luz para ahuyentarlas. La luz del amanecer seguía bañando el pueblo mientras caminaba hacia mi casa, proyectando largas sombras pero también iluminando el camino por delante. El aire se sentía fresco y nuevo, y tomé respiraciones profundas, sintiendo una sensación de rejuvenecimiento y disposición para lo que viniera. Al llegar a la puerta de mi casa, sentí una repentina oleada de cansancio. Las batallas que había librado, tanto físicas como emocionales, habían dejado su huella. Sabía que necesitaba descansar, pero mi mente seguía zumbando con el conocimiento y las preguntas que el día había traído. Decidí descansar y tomarme un tiempo para procesarlo todo.
Dentro de la casa, me dirigí a la sala de estar y me senté. El entorno familiar me ofreció una sensación de consuelo. El diario y el libro reposaban sobre la mesa de café, símbolos del legado de mis padres y el viaje que había emprendido. Tomé el diario de nuevo, hojeando sus páginas, absorbiendo más de sus palabras y sabiduría. El sueño llegó rápidamente y mis sueños estuvieron llenos de imágenes de mis padres. Los demonios a los que me había enfrentado y las batallas que aún estaban por venir me hicieron tener un sueño inquieto. Pero cuando desperté, me sentí más preparado, con la mente más clara y la resolución más fuerte. A la mañana siguiente, decidí visitar nuevamente a la señora Thompson en la biblioteca. Había más registros que revisar, más piezas del rompecabezas por descubrir. La biblioteca, con su tranquila y estudiosa atmósfera, parecía el lugar perfecto para comenzar. La señora Thompson me saludó amablemente. «Buenos días, Peter. ¿En qué puedo ayudarte hoy?» «Necesito saber más sobre los sucesos sobrenaturales en nuestro pueblo, señora Thompson», respondí. «Cualquier cosa que me ayude a entender contra qué luchaban mis padres». Ella asintió, su expresión pensativa. «Hay algunos archivos antiguos en los archivos que podrían ser de utilidad. Ven, te los mostraré». Nos dirigimos al sótano de la biblioteca, donde se guardaban los archivos. El aire estaba fresco y polvoriento, y las estanterías estaban llenas de cajas y archivos, algunos de los cuales databan de más de un siglo. La señora Thompson señaló una sección etiquetada como folclore local y eventos sobrenaturales. «Aquí debería estar lo que buscas», dijo. «Tómate tu tiempo y avísame si necesitas ayuda». Le agradecí y comencé a revisar los archivos. Había reportes de avistamientos de fantasmas, luces extrañas en el cielo y otros eventos inexplicables. Cada archivo añadía una capa más a la historia que mis padres habían comenzado a revelar, la larga relación del pueblo con lo sobrenatural. Un archivo en particular llamó mi atención. Era un relato sobre un hombre llamado Samuel Jardín, quien había vivido en el pueblo a principios de 1900. Samuel había sido un erudito y un ocultista, profundamente involucrado en el estudio y combate de fuerzas oscuras. Sus notas y diarios detallaban numerosos encuentros con demonios y otros seres sobrenaturales, y había recopilado una vasta cantidad de conocimiento sobre el tema. Mientras leía las notas de Samuel, me di cuenta de que su trabajo era extrañamente similar al de mis padres. Era como si ellos hubieran continuado su investigación, basándose en sus descubrimientos y utilizando sus métodos para luchar contra la oscuridad. Había referencias a símbolos protectores, rituales e incluso algunos de los mismos demonios a los que me había enfrentado. Una entrada en particular se destacó, detallaba un artefacto poderoso conocido como el Ojo del Juicio, que se decía tenía el poder de desterrar a los demonios de manera permanente. Según Samuel, el artefacto estaba escondido en algún lugar del pueblo, protegido por una serie de barreras y trampas para evitar que cayera en manos equivocadas. Supe que tenía que encontrar este artefacto. Podría ser la clave para acabar con la amenaza demoníaca de una vez por todas. Con renovada determinación, reuní los archivos y regresé a ver a la señora Thompson. «Señora Thompson, ¿sabe algo sobre el Ojo del Juicio?», le pregunté. Sus ojos se agrandaron ligeramente. «Hemos oído susurros sobre él, pero siempre se ha considerado un mito. Si Samuel Jardín escribió sobre él, podría haber algo de verdad. Ten cuidado, Peter. Los artefactos como ese pueden ser peligrosos». «Lo entiendo», respondí. «Pero creo que es la única manera de acabar con esto de verdad». Ella asintió, su expresión seria. «Entonces tienes mi apoyo. Avísame si hay algo en lo que pueda ayudarte». Pasé los siguientes días preparándome para la búsqueda, estudiando las notas de Samuel y cruzándolas con el diario de mis padres. Cuanto más leía, más me daba cuenta de lo interconectado que estaba todo, los símbolos, los rituales, los demonios. Todo formaba parte de un tapiz más grande, una historia que se había venido desarrollando durante generaciones. Una noche, mientras repasaba las notas, escuché un golpe en la puerta. Era Sebastián, su expresión calmada pero urgente. «Peter, tengo noticias», dijo. «He estado investigando por mi cuenta y creo saber dónde está escondido el Ojo del Juicio». Lo invité a pasar, ansioso por escuchar lo que había descubierto. «Hay una vieja mansión abandonada en las afueras del pueblo», comenzó Sebastián. «Pertenecía a Samuel Jardín.
Según mis fuentes, la utilizó como base para su trabajo, y es probable que haya escondido el artefacto allí. Sentí una oleada de emoción. Eso tiene sentido. Sus notas mencionan un lugar seguro, protegido por barreras. Tiene que ser la mansión. Sebastián asintió. Debemos ir esta noche. Cuanto más esperemos, mayor será el riesgo de que alguien o algo más lo encuentre. Estuve de acuerdo. Reuniendo mi equipo y las notas, nos dirigimos hacia la mansión. El aire nocturno estaba lleno de anticipación y tensión. La mansión se alzaba oscura y ominosa, con ventanas rotas y paredes cubiertas de hiedra. A medida que nos acercábamos, sentí la familiar sensación de una energía opresiva. Era evidente que la mansión aún estaba protegida por poderosas barreras. Sebastián y yo entramos con cautela, nuestros pasos resonando en los pasillos vacíos. El aire estaba cargado de polvo, y los restos del trabajo de Samuel estaban por doquier, símbolos grabados en las paredes y viejos libros y papeles esparcidos por el suelo. Nos dirigimos al sótano, siguiendo las notas de Samuel. La energía crecía más fuerte y más malévola a medida que descendíamos. Al llegar al fondo de las escaleras, encontramos una pesada puerta de hierro cubierta de símbolos protectores. Esto es, dijo Sebastián, con voz casi en un susurro. El ojo del juicio está detrás de esta puerta. Asentí, tomando una profunda respiración. Juntos, empujamos la puerta, revelando una pequeña cámara iluminada por una sola vela parpadeante. En el centro de la habitación, sobre un pedestal, descansaba una pequeña caja tallada de manera intrincada. Me acerqué a la caja con cautela, sintiendo el peso de su poder. Al abrirla, una luz brillante llenó la habitación, revelando el ojo del juicio, una gema de belleza y poder incomparables. Lo logramos, dijo Sebastián, con una nota de asombro en su voz. Ahora podemos acabar con esto. Pero cuando extendí la mano para tomar el artefacto, una presencia oscura llenó la habitación. La temperatura descendió y las sombras parecían cobrar vida. No estamos solos, dije, apretando el rosario con una mano y el artefacto con la otra. Desde la oscuridad, emergió una figura, otro demonio, más poderoso que cualquier otro al que me hubiera enfrentado antes. Sus ojos ardían con furia malévola y habló con una voz que parecía sacudir las paredes mismas. ¿Crees que puedes derrotarme con esa baratija, Siseo? No eres más que un mortal, y yo soy eterno. Sentí un aumento de miedo, pero también determinación. El ojo del juicio era nuestra única esperanza y sabía que debíamos usarlo. Sebastián, tenemos que desterrarlo juntos, le dije. El poder del artefacto es más fuerte cuando lo usamos dos personas. Él asintió, colocándose a mi lado. Juntos, comenzamos a recitar la invocación de las notas de Samuel, concentrando toda nuestra energía en el ojo del juicio. El demonio rugió, su forma se retorcía y retorcía mientras la luz del artefacto se hacía más brillante. Luchó contra el poder, pero nos mantuvimos firmes, nuestras voces inquebrantables. Con un último grito ensordecedor, el demonio fue consumido por la luz, su forma desintegrándose en la nada. La cámara se llenó con la brillantez cegadora y luego, silencio. La energía opresiva se levantó, reemplazada por una sensación de paz y claridad. Lo habíamos logrado. El demonio había sido desterrado y el ojo del juicio había cumplido su propósito. Exhaustos pero victoriosos, salimos de la mansión y regresamos a mi casa. Mientras estábamos en el porche, los primeros rayos del amanecer rompían en el horizonte. Sentí una profunda sensación de satisfacción. Gracias, Sebastián, le dije, mi voz llena de gratitud. No podría haberlo hecho sin ti. Él sonrió, sus ojos reflejando la luz de la mañana. Lo hicimos juntos, Peter. Tus padres estarían orgullosos. Asentí, sintiendo su presencia a mi alrededor. El viaje había sido largo y arduo, pero había enfrentado a mis demonios y había salido más fuerte. Con el conocimiento y la fuerza que había adquirido, estaba listo para continuar el trabajo de mis padres, protegiendo a los demás de la oscuridad. Mientras el sol se levantaba, arrojando su luz cálida sobre el pueblo, supe que mi viaje aún no había terminado. Habría más desafíos por delante, más batallas que luchar, pero con el legado de mis padres y el apoyo de amigos como Sebastián, estaba listo para enfrentar lo que viniera.
El amanecer de un nuevo día me llenó de energía renovada. Aunque el viaje había sido agotador y la batalla feroz, había salido victorioso. Sentí un fuerte sentido de propósito y una creencia inquebrantable en mi misión. Estaba listo para proteger a mi pueblo y a las personas que me importaban de la oscuridad que se ocultaba en las sombras. Sebastián y yo tomamos un tiempo para descansar y recuperarnos de los eventos de la noche anterior. Sabíamos que la batalla que habíamos librado era solo una de muchas y que debíamos estar preparados para lo que viniera. En los días siguientes, hicimos planes para fortalecer las defensas del pueblo, utilizando el conocimiento de las notas de Samuel y el diario de mis padres. Comenzamos creando barreras protectoras alrededor de los lugares clave del pueblo, incluida la biblioteca, la escuela y el ayuntamiento. Estas barreras ayudarían a mantener a las fuerzas oscuras a raya y proporcionarían un refugio seguro para la gente del pueblo. También comenzamos a entrenar a un pequeño grupo de voluntarios que estaban dispuestos a ayudarnos en nuestra lucha contra lo sobrenatural. Fue alentador ver a la comunidad unirse, unida por una causa común. Una noche, mientras trabajábamos en reforzar las barreras alrededor del ayuntamiento, recibí una llamada de la señora Thompson. Sonaba urgente. Peter, necesitas venir a la biblioteca de inmediato, dijo. He encontrado algo que debes ver. Corrí hacia la biblioteca, mi corazón latiendo con anticipación. Cuando llegué, la señora Thompson me llevó a una habitación trasera donde había estado revisando registros antiguos. Sobre la mesa había una serie de mapas antiguos y documentos, algunos de los cuales databan de la fundación del pueblo. Estos mapas muestran las ubicaciones de varios túneles y cámaras ocultas bajo el pueblo, explicó la señora Thompson. Creo que estos túneles fueron utilizados por Samuel Jardín y sus seguidores para moverse sin ser detectados y almacenar artefactos importantes. Estudié los mapas cuidadosamente, observando la red intrincada de túneles que cruzaban el pueblo. Esto podría ser una ventaja. Si pudiéramos acceder a estos túneles, podríamos encontrar más artefactos como el Ojo del Juicio o incluso descubrir más secretos de Samuel. Gracias, señora Thompson, dije, sintiendo un aumento de emoción. Esto podría ser justo lo que necesitamos. Esa noche, Sebastián y yo reunimos a nuestro equipo de voluntarios y les compartimos la noticia. Decidimos explorar los túneles y ver qué podíamos encontrar. Armados con linternas, mapas y amuletos protectores, nos dirigimos a nuestra expedición subterránea. La entrada a los túneles estaba oculta detrás de una vieja pared derrumbada en el sótano del ayuntamiento. Al apartar los ladrillos, una brisa fresca nos saludó, trayendo consigo el aroma de la tierra y la historia. Descendimos a la oscuridad, nuestras linternas proyectando sombras extrañas sobre las paredes. Los túneles eran estrechos y serpenteantes, y el aire se volvía más frío cuanto más avanzábamos. Los mapas eran una guía valiosa, pero aún debíamos navegar con cuidado para evitar trampas o colapsos potenciales. A medida que nos adentrábamos en el laberinto subterráneo, descubrimos signos de la presencia de Samuel, viejos libros, objetos rituales y símbolos grabados en las paredes. En un punto, encontramos una gran cámara circular. En el centro, se erguía un antiguo altar cubierto de polvo y telarañas. Alrededor del altar había varios pedestales, cada uno sosteniendo un artefacto diferente. Entre ellos, encontramos un viejo libro encuadernado en cuero que parecía emitir un débil resplandor sobrenatural. Este debe ser uno de los grimorios de Samuel, dijo Sebastián, examinando el libro. Podría contener hechizos y conjuros poderosos que podamos usar. Reunimos cuidadosamente los artefactos y regresamos a la superficie, nuestras mentes zumbando con las posibilidades. Durante los días siguientes, estudiamos el grimorio y los demás objetos que habíamos encontrado. El libro estaba lleno de descripciones detalladas de rituales, hechizos protectores y formas de desterrar entidades oscuras. Era un tesoro de conocimiento que nos ayudaría enormemente en nuestra lucha. Mientras profundizábamos en los escritos de Samuel, descubrimos referencias a un ritual poderoso que podría fortalecer las barreras protectoras alrededor del pueblo. El ritual requería una hierba llamada beso de la dama nocturna, que crecía en el bosque en las afueras del pueblo. Decidimos reunir un grupo y buscar la hierba. El bosque era denso y lleno de sonidos de la naturaleza. Mientras caminábamos entre la maleza, no pude evitar sentir una sensación de presagio. Cuanto más adentro estábamos, más oscuro y opresivo se volvía el bosque. Era como si los árboles mismos nos observaran. Después de horas de búsqueda,
finalmente encontramos un pequeño claro donde crecía el beso de la dama nocturna. La hierba era hermosa pero inquietante, sus flores moradas oscuras brillando débilmente a la luz de la luna. Cosechamos cuidadosamente la cantidad necesaria y regresamos al pueblo. Con el beso de la dama nocturna en mano, nos preparamos para el ritual. Era un proceso complejo y delicado que requería un tiempo y concentración precisos. Mientras recitábamos los conjuros y realizábamos el ritual, el aire a nuestro alrededor parecía brillar con energía. Las barreras protectoras alrededor del pueblo brillaron intensamente, fortaleciéndose y solidificándose. Cuando el ritual concluyó, una sensación de paz y seguridad se instaló sobre el pueblo. Habíamos logrado fortalecer nuestras defensas, pero sabíamos que la batalla aún no había terminado. Siempre habría nuevas amenazas, nuevos desafíos que enfrentar, pero con el conocimiento que habíamos adquirido y la fuerza de nuestra comunidad, estábamos listos. Durante las semanas siguientes, continuamos explorando los túneles, descubriendo más secretos de Samuel y aprendiendo más sobre las fuerzas sobrenaturales que amenazaban nuestro pueblo. Cada descubrimiento nos acercaba más a entender la verdadera magnitud del peligro al que nos enfrentábamos y cómo combatirlo. Un día, mientras estudiábamos un viejo mapa, encontramos una referencia a una cámara oculta debajo de la iglesia. Se decía que contenía una poderosa reliquia conocida como el Corazón del Guardián, un artefacto que podría proteger a todo el pueblo de las fuerzas oscuras. Decidimos investigar y ver si podíamos encontrarla. La iglesia aún estaba en ruinas, pero conseguimos encontrar una trampa oculta bajo el altar. Al descender a la cámara, sentimos una fuerte energía protectora. En el centro de la habitación, sobre un pedestal, descansaba el Corazón del Guardián. La reliquia era un gran corazón cristalino que pulsaba con una luz suave y reconfortante. Reunimos cuidadosamente el Corazón del Guardián y lo llevamos de vuelta a la superficie, colocándolo en un lugar seguro en el ayuntamiento. Su energía protectora irradiaba a través del pueblo, proporcionando una capa adicional de defensa contra la oscuridad. A medida que los días se convertían en semanas, nuestros esfuerzos por proteger el pueblo comenzaron a mostrar resultados. El número de suses o sobrenaturales disminuyó y el pueblo se sentía más seguro que en años. La comunidad se volvió más fuerte, unida por un objetivo común y un sentido compartido de propósito. Una tarde, mientras el sol se ponía sobre el pueblo, Sebastián y yo estábamos en el porche de la casa de mis padres, mirando el cielo tornarse de tonos naranjas y rosados. El futuro seguía siendo incierto, pero habíamos logrado avances significativos. Habíamos enfrentado a nuestros demonios, tanto literales como figurativos, y salimos más fuertes. Peter, dijo Sebastián, rompiendo el silencio, has recorrido un largo camino. Tus padres estarían orgullosos de ti. Sonreí, sintiendo su presencia a mi alrededor. Gracias, Sebastián. No podría haberlo hecho sin ti y el apoyo de todos en el pueblo. Él asintió. Aún tenemos mucho trabajo por hacer, pero no tengo dudas de que podemos manejar lo que venga. Mientras las estrellas comenzaban a brillar en el cielo nocturno, sentí una profunda sensación de paz. El viaje aún no había terminado, pero estaba listo para lo que viniera. Con el legado de mis padres guiándome y la fuerza de nuestra comunidad a mi lado, sabía que podíamos enfrentar cualquier desafío. El mundo estaba lleno de sombras, pero teníamos la luz para ahuyentarlas. Mi historia, nuestra historia, aún se estaba escribiendo, y juntos la formaríamos con valentía, esperanza y determinación. Si disfrutaste de este vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestro contenido más reciente. Tu apoyo es fundamental para nosotros. Además, nos encantaría conocer tu opinión, así que déjanos un comentario y no olvides darle me gusta si te ha gustado el vídeo. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.